Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Córdoba y soy escritor costarricense del género del terror. Hace más de 2 años, antes de empezar esta faceta de escritor, yo me preguntaba a mí mismo cómo, siendo yo un consumidor de terror en todas sus áreas, literatura, cine, arte, incluso en muñecos y figuras de colección, cómo era posible que a mí no me llegara información sobre autores costarricenses de terror. ¿Será que no habían? Yo me preguntaba en ese momento si es que no habían, si es que tenían poca publicidad, si es que yo estaba más bien muy alejado de la publicidad que ellos hacían, no era yo el mercado de ellos. Entonces yo me fui a una feria del libro, si no me equivoco, la del 2018, para buscar esos autores, esos libros de terror escritos por autores nacionales. En esa primera instancia la búsqueda fue negativa. Me encontré si acaso un par de libros que trataban no propiamente de terror, sino de leyendas, pero del tipo de leyendas, la leyenda aquella como moraleja, ¿verdad? Del Cadejos, de la Tule Vieja y estas cosas que realmente no siento que sean por lo menos terror contemporáneo, sino que eran más que todo como esas leyendas antiguas costarricenses. A partir de ahí, entonces yo me digo, bueno, que si no hay personas que escriban terror, yo quiero ser una de esas personas que inicie. Así fue como empecé yo a escribir mis libros. Pero bueno, eso es otra historia. Con el tiempo yo me fui dando cuenta que sí había escritores de terror, que sí habían buenos libros de terror escritos por autores nacionales. Empecé entonces a darle seguimiento, a leer sus libros, a conocerlos un poco más, hasta que este año, a principios de año, empecé con un programa en Instagram que se llama Café y Terror, donde trato de invitar primariamente a autores nacionales para que ellos tengan oportunidad de darse a conocer, de mostrar sus libros, de que la gente conozca quiénes son más allá del autor, porque muchas veces creen que cuando uno escribe terror uno tiene como una mente retorcida y uno está ahí medio loco o viste de cierta forma. Hay un estigma alrededor de la gente que escribe terror contemporáneamente. Y la idea es que los seguidores puedan conocer que hay más opciones de terror y que sepan quién es el que escribe. Entonces a través de ese programa he dado a conocer a bastantes escritores, a un mercado que pareciera que está calentando, pero que igual necesita mucho apoyo. Es por eso que este proyecto trata de eso, de conocer a esas personas que escriben terror, de conocer a quienes consumen terror y cuál es su opinión sobre este tema, porque el terror no es un género que tenga tanto auge como otros sí lo tienen acá en Costa Rica. Si es falta de publicidad, si es falta de calidad, si es la poca promoción o el poco apoyo que tienen los escritores. Entonces todo eso vamos a irlo descubriendo en unas preguntas que preparé yo para booktubers, para bookstagrammers y también para escritores nacionales que nos van a acompañar durante estos 15 minutos para poder entender cuál es la situación actual del terror, del género del terror en Costa Rica a nivel de los libros. Entonces, sin más ni más, vamos a escuchar las respuestas de algunos de esos actores en el género literario del terror para saber qué es lo que ocurre, qué está ocurriendo y qué ocurrirá tal vez en Costa Rica al respecto. Así que vamos con ellos. Hola a todos, mi nombre es Yamila y yo soy la creadora de la cuenta de The Reading Witch. El día de hoy les vengo a comentar que me he atrevido a salir de mi zona de confort y leí terror. Pero no cualquier terror, sino terror costarricense, así como lo oyen. Y les puedo comentar perfectamente que mi experiencia fue súper increíble por varias razones. Primero, son relatos o algunos libros que son hechos por autores de nuestro propio país. Como les he dicho algunas veces, Costa Rica es un país muy pequeño pero con muchísimo talento en diferentes áreas. Y segundo, al hacer libros de autores costarricenses, aunque ustedes no lo crean, hay historias que son basadas en hechos reales, no solo en experiencias propias de las personas, sino en territorio costarricense que se ha ido como marcando o que ha ido pasando de generación en generación esas historias. Entonces, les puedo confirmar y recomendar estos libros de género de terror para aquellos que quieran iniciar en este género.
La verdad es que ha sido una experiencia súper enriquecedora, me ha abierto un poco más la mente y me ha motivado a leer muchísimo más, así que estoy a la espera de los futuros escritores para que promuevan esos libros y todas las historias que tengan que contar sobre este género. ¡Chao! Buenas, mi nombre es Pablo Delgado, soy escritor costarricense. Sobre las leyendas y las historias de terror, me parece que aún no se ha agarrado el enfoque adecuado para transmitirlas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de dónde vienen los vampiros? ¿De dónde vienen los hombres lobo? Eran leyendas tradicionales de estos pueblos que se supieron y con el tiempo se ha ido convirtiendo en otra cosa, pero originalmente era el terror que azotaba a los pueblos en las noches. Tal vez en el contexto que estábamos en un ambiente que no nos da tanto miedo, tal vez hablar de la Llorona no nos cause terror, pero ya uno en un río de noche, oye, escuchando aquellos lamentos, empieza ese temor a lo desconocido, a lo que no comprendemos. Y tal vez dándole ese enfoque podamos sacar grandes historias, porque Latinoamérica es muy rica de de estas leyendas que aún no se han explotado en su totalidad. Hola estimados lectores, mi nombre es José Naranjo, soy autor costarricense, escritor del libro Sombras y Misterios del Sur de la editorial Club de Libros, y en esta ocasión me gustaría responder la pregunta de mi colega Jonas acerca de la reputación que tiene el género de terror como tal, que si es asociado con satanismo y demonios. Bueno, mi respuesta es claramente sí. Este género, dependiendo de la persona que lo lea, si es muy susceptible o de mentalidad muy religiosa, lo va a asociar siempre con demonios, ocultismo, temática del más allá, lo cual es cierto. Sin embargo, hay otras personas que pueden analizar el género de terror desde otra perspectiva y encuentran que es un género muy rico en cuanto a temática, porque ilustra principalmente el miedo, aborda el miedo como emoción instintiva, la cual ha evolucionado en el ser humano desde la época primitiva, y es una emoción muy importante porque tiene la función de alertarnos sobre el peligro. Entonces, si ustedes han notado en muchos libros o películas o series televisivas del género de terror, hay un elemento muy importante llamado la moraleja, que ese elemento se encuentra en todas las historias. O sea, básicamente la persona que le sucede algo feo es porque transgredió una regla o cruzó el límite de algo que no debía hacer, entonces recibe las consecuencias de haber hecho eso. Y eso es algo muy importante que ustedes van a encontrar en el género de terror, sea en literatura o en el cine. Hola, soy Liz Castillo, bookstagrammer costarricense. Para empezar, y siendo honesta, creo que la respuesta a esta pregunta es un tanto obvia. Creo que está claro por qué los lectores de terror siempre terminamos escogiendo a los maestros del género. No hay un marco comparativo entre los escritores nacionales y los ya consagrados. Pero si nos concentramos en los escritores nacionales, no creo que sean poco valorados. Más bien creo que su falta de exposición se debe al contenido ofrecido. Sin generalizar, creo que falta más formación y conocimiento en lo que es el terror. Bueno, de hecho en cualquier género, pero ahorita el terror. Por experiencia propia, creo que un relato corto no trasciende de la misma forma que un relato largo o una novela. Otro punto importante para mí, creo que es la accesibilidad a los autores, que también toman las críticas, hace que se hable bien o que se hable mal de su libro.
de libros. Desde mi experiencia, puedo decirles con toda seguridad que sí la hay. Yo también soy escritora de terror y he tenido la oportunidad de compartir con las personas con las que a las que les he vendido el libro y también con las que me han buscado, y es increíble ver cómo les encanta este género, tanto así que ellos mismos te dicen que en el momento en que vuelvas a publicar les avises para adquirir el nuevo ejemplar. Entonces ya este tabú creo que ya no tiene por qué ser. A las personas el género terror les encanta, les fascina, y yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de seguir compartiendo con nuestros lectores estas historias. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Roberto Sarabia, escritor costarricense y miembro del proyecto Citrino. Me gustaría compartir muy brevemente mi experiencia con el género del terror. ¿Por qué me gusta a mí escribir terror? Esa es una pregunta muy interesante. El terror es un género que permite explotar al máximo la teoría del efecto central de Edgar Allan Poe. Para él, en un cuento, en una narración, cada mínimo detalle debía contar, debía llevar a un efecto central. Noten que para el terror esto es muy importante. Cada detalle cuenta. ¿Y cuál ha sido mi experiencia con los lectores costarricenses en cuanto a este género? Es bastante interesante porque, al menos en mi caso particular, lo que he visto, lo que he notado es que los adultos mayores tienden a alejarse del género. Es decir, entre más avanzada es su edad, más se alejan. Y si son más jóvenes, tienden a interesarse más. A tal punto que a los niños muchas veces uno tiene que detenerlos y decirle: vea, lamentablemente este libro todavía no es para usted. Tiene que esperar un poquito más o pedirle a sus papás permiso para leerlo. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carla y soy la booktuber detrás del canal de GoBookTar. Bueno, la verdad es que conozco, pero creo que conozco pocos. Hay autores que he leído y que me han gustado mucho, que son, por ejemplo, los hermanos Delgado, también Steven Cubillo. Creo que podría considerar que algunas de las historias de Frank Herrera podrían calzar como historias de terror. Y también pues a Jonas, que tuve la oportunidad de leer el tercer libro y hubieron relatos que me encantaron. Sé que existen muchísimos más autores costarricenses que escriben terror que pues aún no he tenido la oportunidad de leer, pero que sí me gustaría hacerlo. De hecho, hace poco tuve un acercamiento con la autora Susi Carballo y es pues una autora costarricense que escribe terror. Aún no la he leído, pero ya está en mis libros por leer y tengo muchísimas ganas de hacerlo. Así que creo que el acercamiento que he tenido ha sido poco. Creo que por ahí tienen que haber muchísimos más autores. Hasta el momento, mi experiencia ha sido positiva. He leído más recopilación de relatos y recopilación de cuentos, entonces en estos libros hay algunos que me han gustado muchísimo, hay otros que no me han dado nada de miedo, pero en el tema del terror creo que esto es muy subjetivo. Lo que me puede dar miedo a mí puede ser que no le dé miedo a otra persona y viceversa. Entonces creo que depende mucho de gustos. Hasta el momento creo que no he leído una novela de terror costarricense, pero sí me gustaría hacerlo. De hecho, acabo de recordar que también leí hace poco un libro de Daniel Garro que se llama La Casa de los Gatos, que también me gustó muchísimo. Es un libro de terror infantil, es infantil y de hecho yo me asusté cuando terminé el libro. Entonces esa también es una buena experiencia que he tenido. Y una experiencia que he tenido leyendo terror costarricense es que pues sí me gustan mucho las leyendas y la parte costumbrista, pero también me gusta y disfruto mucho otro tipo de terror, algo más actual. Entonces creo que eso también puede afectar en que tal vez no conozca tanta literatura de terror costarricense, porque soy de las que creció escuchando a su abuelita contarle sobre la Llorona, sobre el Cadejos. Es algo que ya conozco, entonces creo que puede ser que leer sobre leyendas no sea algo que me llame muchísimo la atención.
porque las he conocido o las he escuchado durante toda mi vida. Iría más por algo que sea novedoso o que nunca haya leído al respecto. Luego de escuchar a booktubers, bookstagrammers y escritores, nos queda claro que sí hay un mercado para el género literario del terror acá en Costa Rica por parte de los escritores nacionales. Que sí, falta visibilidad, falta mercadeo, pero calidad hay de sobra. ¿Qué nos falta también? La confianza de la comunidad lectora de Costa Rica para que se anime a leer terror nacional, que nos apoyen, que compartan nuestro contenido, que consuman los libros que nosotros escribimos, que nos apoyen en todo eso. Si ustedes desean conocer más de esos escritores nacionales, de sus libros y todo lo que ellos hacen, pueden seguir mis redes sociales como Creepypasta Costa Rica, tanto en Instagram como en Facebook. Así que piérdanle el miedo a leer el terror y acompáñenos en esta aventura terrorífica. Muchas gracias.